Hola a todos, sean bienvenidos. En el video del día de hoy les estaremos presentando las respuestas simplificadas del estudio de este fin de semana 22 al 23 de junio 2024. El tema: fortalezcamos nuestra confianza en la organización. Vamos entonces a arrancar con el párrafo 1. Pregunta: ¿cómo estaban organizados los cristianos o los siervos de Jehová en el siglo I? La sede mundial, por así decirlo, estaba en Jerusalén, en Israel, un grupo de cristianos ungidos formado por los apóstoles y los ancianos. Ellos daban instrucciones, tomaban decisiones y las transmitían a las congregaciones en las cuales habían ancianos, quienes las dirigían y transmitían a los hermanos tales instrucciones. Párrafo 2. ¿Cómo ha guiado y alimentado Jehová a su pueblo desde 1919? Bueno, se utilizó a un pequeño grupo de hermanos ungidos para organizar la predicación y dar alimento espiritual a sus discípulos. Párrafo 3. Dice: me explique con un ejemplo cómo nos beneficia estar bien organizados. El ejemplo es el territorio de la predicación. Si el territorio no estuviera organizado, cada quien podría predicar donde quisiera, y quizá iríamos una y otra vez a los mismos lugares, mientras que en otros no predicaríamos nunca. Parte B. ¿Qué veremos en este artículo? Respuesta: analizaremos el ejemplo que puso Jesús y veremos cómo la organización sigue sus pasos. Hablaremos de lo que podemos hacer para demostrar que confiamos en la organización de Jehová. Párrafo 5. ¿Cómo imita la organización el ejemplo de Jesús? La organización trata de enseñarnos y de basar todos sus consejos, instrucciones y enseñanzas en la Biblia. También nos anima a leer la Biblia y a practicar lo que leemos. 6. ¿Cuál es un beneficio importante de estudiar la Biblia? Bueno, que nos permite, como hacían los bereanos, ver si lo que se nos está enseñando es realmente acorde a la palabra de Dios. Cuando vemos que las instrucciones están basadas en la Biblia, eso fortalece nuestra confianza. 7. ¿Qué mensaje predicó Jesús y cómo sigue su ejemplo la organización de Jehová? Jesús predicó las buenas nuevas del reino. En nuestros días, todos los testigos de Jehová predican acerca del reino de Dios, las buenas noticias. 8. ¿Qué privilegio tenemos? El privilegio de llevar las buenas nuevas del reino a las personas. Párrafo 9. ¿Qué ha hecho la organización para dar a conocer el nombre de Dios? Ha restablecido o restituido el tetragramatón, adaptado al idioma español como el nombre Jehová, las más de 7000 veces en la Biblia, en la traducción del Nuevo Mundo. Está disponible en más de 270 idiomas. Eso es muy importante porque hay organizaciones religiosas que han ordenado lo contrario: remover el nombre, el tetragramatón, y poner nada más Señor o Dios. Pero eso no es lo que dice la Biblia. 10. ¿Qué nos enseña la experiencia de una mujer de Myanmar? Nos enseña que aprender el nombre de Dios puede marcar un antes y un después en la vida de las personas sinceras. Párrafo 11. ¿Cómo pueden demostrar los ancianos que confían en la organización de Dios? Leyendo con atención las instrucciones que reciben de la organización y siguiéndolas de la mejor manera. Ahora, estas instrucciones no son un secreto, tampoco son un ritual secreto. Son instrucciones sobre cómo deben realizarse las asignaciones, la duración del tiempo, las oraciones en la reunión. Las oraciones no deberían ser largas e interminables. Cómo llevarse a cabo la predicación. Y se espera que los ancianos sigan todas estas instrucciones, no las que mejor les parecen, sino todas, como esta, de predicar con un muro atrás.
en vez de estar en una posición vulnerables, ya que alguien podría sorprenderlos o atacarlos por la espalda a traición. 12. ¿Por qué debemos seguir las instrucciones de quienes nos dirigen? Porque así es más fácil para todos cumplir nuestras responsabilidades, ser obedientes y sumisos a quienes nos dirigen. Ahora, ¿por qué debemos concentrarnos en las cosas buenas de quienes nos dirigen? Porque los ancianos son imperfectos. Recordemos que si en vez de centrarnos en sus cosas buenas, nos concentramos nada más en sus defectos, estaríamos haciendo justo lo que quieren nuestros enemigos. Párrafo 13. ¿Cómo presentan nuestros enemigos a la organización? Presentan de una manera que el celo que tiene por lo espiritual parece malo, y se pone el ejemplo de la expulsión. Entonces tachan a la organización de una organización intolerante, cruel, que se cree mejor que otros, dicho suavemente. 14. ¿Cuál es el origen de las historias falsas que se cuentan sobre nuestra organización? No lo olvidamos, toda mentira viene del padre de la mentira. Jehová aborrece la mentira, Jehová aborrece a cualquiera que difama o dice calumnias maliciosas sobre sus siervos. Pero Jehová también aborrece que sus siervos no reconozcan sus errores y mientan para tapar sus propios errores. Eso Jehová no lo aprueba, porque entonces estaríamos haciendo lo mismo que dice del padre de la mentira. Párrafo 15. ¿Qué le hicieron los líderes religiosos a Jesús y a sus discípulos? Los difamaron, los calumniaron, empezaron a decir que Jesús era un borracho, un mujeriego, que andaba con recaudadores de impuestos, con prostitutas, que usaba el poder de las tinieblas para realizar milagros. Jesús no se preocupó por denunciarlos en los tribunales, por llamar abogados, por así decirlo, porque Jesús sabía que la verdad, número 1, queda probada por sus propias obras, número 2, sale siempre a la luz, y que al final se miraba claramente quién era quién. Y ese principio sigue siendo hoy. Es verdad, si hubiéramos estado allí nos hubiera escandalizado que hablaran mal de Jesús, pero ¿qué nos hubiera dicho Jesús? Déjenlos. Al final, la sabiduría queda probada justa por sus obras. Ahora, hay un trasfondo de por qué los líderes religiosos se ensañaron en acusar a Jesús falsamente de tacharlo de apóstata, de irreverente, y era por los intereses económicos corruptos y deshonestos que ellos tenían bajo la mesa con el gobierno de Roma. Entonces ellos nunca le iban a decir a sus feligreses, a las ovejitas, los tratos turbios, deshonestos que tenían bajo la mesa. Seguramente les hubieran dicho una respuesta muy tajante que eso no les competía a ellos saberlo, pero Jesús sí lo sabía y por eso Jesús les dijo, los denunció, les dijo que eran unos hipócritas, que eran descendientes de la serpiente. Eso tiene otro significado, muy profundo también, y que cómo iban a escapar del juicio que venía sobre ellos. Esto fue cuando fue destruida la ciudad de Jerusalén. Entonces, hermanos, no pensamos que nada más les caía mal Jesús así porque sí, había un trasfondo de por qué ellos no querían a Jesús. Y no lo dude por un segundo, si Jesucristo apareciera hoy, en carne y hueso, y empezara a su ministerio, por así decirlo, este es un ejemplo hipotético, los líderes de las religiones de hoy, en general, buscarían la manera de silenciar, de eliminar o de desaparecer a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él sabe perfectamente el negocio que han montado con la religión, jugando con la fe de las ovejas. Él sabe que estos líderes religiosos han usado la religión como un medio para obtener riqueza, para vivir como reyes y solamente para ellos. No quieren compartir ni obedecer los mandamientos de acordarse de las viudas, de los huérfanos,
De hecho, si usted analiza, los líderes religiosos de hoy no tienen un programa para ayudar a las viudas, para ayudar a los huérfanos, ayudar a los hambrientos, a los necesitados. No lo tienen. Entonces, Jesús sabe el negocio que han montado y ellos también tendrán que responder por eso. Bueno, hermanos, quizá aquí sí me extendí un poco, pero era preciso. 16. ¿Qué debemos recordar si nos llegan historias falsas? Que lo mismo le hicieron a Jesús y a los discípulos. Pero, en vez de ponerse a pelear, a denunciar, a contraatacar, Jesús siguió predicando. Jesús dejó que la verdad saliera a la luz por sí sola. Entonces, lo mismo hacemos nosotros hoy. Vamos ahora al 17. ¿Qué debemos hacer si nos llegan historias falsas? No esparcirlas porque son mentiras, por supuesto. Y si son historias verdaderas que a lo mejor no nos las contaron, sino nosotros las vimos, no permitir que eso nos haga perder la fe en Jehová y en Jesucristo. Recordar que ellos están al tanto de todo lo que ocurre en la organización y tarde o temprano, o más bien dicho, mejor dicho, al tiempo de ellos enderezan los asuntos, ellos limpian su organización, limpian su pueblo, así estén de acuerdo o no, ciertos hermanos estén de acuerdo o no, ellos actúan y no les están pidiendo permiso a ningún ser humano para limpiar y enderezar los asuntos en su pueblo. Párrafo 18. ¿Cómo podemos demostrar que confiamos en la organización de Jehová? Bueno, hemos visto lo importante que es estudiar la Biblia para saber qué estamos haciendo, para hacer como hacían los primeros cristianos, verificaban si lo que Pablo, que era un cristiano ungido, que era miembro del cuerpo gobernante, él les decía, dice que ellos verificaban si eso realmente estaba en la Biblia. Ese es el ejemplo de los bereanos, está en la Biblia, lo puede leer. Entonces, muy importante, seguir las instrucciones, ser sumisos. Entonces, son formas y no permitir que nada ni nadie nos haga perder nuestra fe, nuestra confianza en Jehová y en su Hijo Jesucristo. Este fue el estudio simplificado. Gracias por acompañarnos, bendiciones y hasta una próxima consideración. Quiero invitarlos amablemente a suscribirse, a dejar su like, eso nos va a ayudar bastante. Muchas gracias.